Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Este programa de hoy, tengo que decirlo, lo hago con bastante pena, dolor, desagrado, pero también creo que se trata de un suceso que es bueno que se conozca. Por un lado, para que nos demos cuenta de que efectivamente en la iglesia estamos atravesando por una grave crisis de fe. No la iglesia esposa de Cristo, cuerpo místico de Cristo, sino algunos miembros dentro de la iglesia, incluso algunos que han recibido el orden sagrado y que tienen puestos importantes en la dirección de la iglesia. Pero también es una oportunidad, este acontecimiento de que voy a hablar, para reafirmar la fe católica sobre la Sagrada Eucaristía y sobre cómo debemos recibir la Sagrada Comunión, con cuáles disposiciones pide la Iglesia que lo hagamos. El hecho en concreto al que me voy a referir en este programa es el siguiente. Un arzobispo de Brasil, Dom Jeremias Steinmetz, arzobispo de la Arquidiócesis de Londrina en Brasil, ha dado en público, en una misa pública, la Sagrada Comunión a un musulmán. Ahí en pantalla estoy poniendo esta fotografía. Es una misa de funeral de un cardenal. Ese es el contexto de la celebración litúrgica, pero se acercó esta persona, que yo no tengo nada en contra de esta persona que no tiene la fe católica, desearía que un día conozca a Jesucristo y lo reconozca como el Señor, el Salvador, el Rey del universo. Pero este hombre al momento es un musulmán. Los musulmanes no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, ellos piensan que es una blasfemia decir que Dios tiene un hijo. No reconocen la divinidad de Jesucristo, menos reconocen su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Este hombre, con buena voluntad seguramente, asistió al funeral porque conocía al cardenal fallecido, y en la misa se acerca al momento de la comunión, y aquí vemos en la fotografía, les voy a pasar el video en un momento más, donde el arzobispo le da la comunión en la mano. No basta solamente ese hecho, no llega hasta ahí la cosa, sino que el arzobispo, en lugar de rectificar lo que hizo y decir con humildad, esto no debió pasar, me equivoqué, trató de justificar con una nota aclaratoria su acción de haberle dado la Sagrada Comunión a un musulmán y a alguien que él personalmente sabía que no tiene la fe católica. No es como que este hombre se apareció mezclado entre toda la multitud y no había manera de reconocer que no es un católico. Allí lo vemos, está vestido, solo con la pura apariencia y el modo como está vestido, lo que trae sobre la cabeza, no sé realmente cómo le llaman a ese tipo de sombrero o cosa que se pone en la cabeza, pero él se acerca a la hora de la comunión y el arzobispo le da la hostia. Vamos a ver el video de lo que sucedió para que tengamos pues una perspectiva más clara del hecho. Aquí estoy tomando este video del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Londrina. O sea, esto está en el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Londrina, y pues vamos a ver por unos segundos este momento de la misa en que se está dando la Sagrada Comunión y este hombre se acerca a comulgar. Ahí está.
Se acerca el hombre a recibir la comunión y vean la cara de sorpresa de los que están vestidos con alba. No traen estola, no sé si sean diáconos, probablemente no son diáconos, no sé si sean seminaristas en formación, pero vean la mirada de los dos que están por un lado de este hombre, como se quedan viendo el hecho. Voy a seguir corriendo el video para que veamos cómo, al menos en este momento, el hombre no se lleva a la boca la hostia. Vamos a continuar viendo. Hace como que se le acerca a la boca y luego vuelve a poner su mano por debajo. Voy a ponerlo otra vez, una vez más, para que podamos ver lo que sucedió. Esto es, queridos hermanos, lo que pasó. A mí me parece un hecho bastante lamentable por donde se le quiera ver. Yo, obviamente, no es que esté de acuerdo o no es que esté proponiendo que el obispo debió tratar mal y humillar en público a este musulmán que tal vez por ignorancia se acercó a recibir la Sagrada Comunión, pero hay formas educadas, hay formas adecuadas para en el momento decirle: mira, no te puedo dar la Sagrada Comunión porque no tenemos la misma fe, simplemente. Este es un sacramento para católicos, o después te explico. Eso sería muy pastoral de parte del arzobispo y de parte de cualquier ministro cuando se acerca en público a pedir un sacramento a alguien que públicamente también se sabe que no tiene la fe católica. Esto es lo que pasó. Vuelvo a decir, para mí es un hecho muy lamentable, pero más lamentable me parece la nota aclaratoria, o supuestamente aclaratoria, que da el arzobispo. Aquí les pongo ahora en pantalla del sitio web de la Arquidiócesis de Londrina, donde sale la nota de aclaración. Esta es la traducción, obviamente, porque el original está en portugués. Para el que le interese, de cualquier forma, voy a poner el link en la descripción de este video, justo abajo de donde están viendo este video. Ahí en la descripción voy a poner el link para que quien guste vaya a ver por sí mismo el video en la página oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Londrina, y esta nota aclaratoria, el original está en portugués. Yo estoy usando la traducción de Google, pero pueden ustedes, los que entienden la lengua portuguesa, pueden acudir y leer en el idioma original esta nota de aclaración. Así es que, bueno, vamos a ver qué dice la nota. La nota, permítanme un momento, estoy viendo, fue publicada el 30 de agosto de 2023. Y dice lo siguiente, la voy a leer de corrido. Estimados hermanos y hermanas, aún afligidos por la muerte del cardenal Geraldo Majella Añelo, arzobispo emérito de San Salvador y primado de Brasil, ex arzobispo de Londrina, hemos visto a través de esta nota pronunciarnos sobre la repercusión generada por la comunión impartida por mí, don Jeremías Steinmetz, a Sheikh Yeke Ahmad Saleh Mahari. No sé si estoy pronunciando bien el nombre de esta persona. Pido una disculpa si no lo hago correctamente. Vivimos en estos días una ceremonia muy hermosa de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana, que celebra no la muerte, sino la fe en la vida eterna a través del Cristo vivo y resucitado. El funeral de don Geraldo, hombre entre los más importantes de la Iglesia de Brasil y del mundo, involucró más
de 24 horas de oraciones ininterrumpidas en la Catedral Metropolitana de Londrina, con la presencia de sacerdotes de todos los decanatos de la Arquidiócesis de Londrina, que engloba 16 municipios de la región y unos 20 obispos, entre ellos 3 cardenales, sacerdotes y religiosos de todo el país. Además de la respetada autoridad religiosa, el Dom Geraldo era amigo y querido de muchos que estuvieron presentes en las celebraciones, especialmente en la última Santa Misa antes del entierro, a las 10 de la mañana, para rendirle sus homenajes. Allí estaban, por tanto, personas de diversas confesiones religiosas, entre ellas autoridades civiles y religiosas como el Sheikh Yeke Ahmad Saleh Mahari de la mezquita Rey Faisal. Sheikh Mahari conocía a Don Geraldo Majeya desde la década de 1980 y estaba en el funeral del cardenal Agnello como un amigo, apenado por el entierro de otro amigo. El Sheikh es un hombre conocido en varios ámbitos de la sociedad y mantiene una relación respetuosa con la Iglesia Católica. También fue amigo de otro arzobispo de Londrina, el difunto Don Albano Caballín, con quien mantenía una relación cercana. Como amigo participó en la celebración eucarística y entrando en la fila de la comunión recibió el cuerpo de Cristo. Las imágenes de la transmisión de la Santa Misa muestran a Sheikh Mahari recibiendo la Eucaristía de mis manos, pero no lo muestran consumándola, creo que debió decir ahí consumiéndola. Ante la repercusión de estas imágenes, se encargué al vicario general de la Arquidiócesis de Londrina, padre Rafael Solano, de hablar con Sheikh para aclarar la situación. Lamentando profundamente lo sucedido, ya que su deseo no era faltar al respeto a la Iglesia Católica, Sheikh Mahari habló al vicario general que recibió a Jesús, fue a su banco, se sentó y consumió la Eucaristía. Según él, Dom Albano hace muchos años había explicado que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, considerado un profeta para el Islam. La Iglesia también mira con estima a los musulmanes. Adoran al Dios único, vivo y subsistente, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres y a cuyos decretos, incluso ocultos, buscan someterse de todo corazón, como a Dios se sometió Abraham, que la fe islámica evoca de buena gana. Aunque sin reconocerlo como Dios, veneran a Jesús como profeta y honran a María, su madre virginal, a la que a veces invocan devotamente. Esperan el día del juicio, en el que Dios retribuirá a todos los hombres una vez resucitados. Por lo tanto, aprecian la vida moral, prestan culto a Dios, sobre todo con la oración, la limosna y el ayuno. Y aquí hay una referencia a la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Volveremos más adelante a este punto. Continúo leyendo. Aclarados estos puntos, finalmente, nos gustaría considerar lo que el Papa Francisco nos enseña en su último documento sobre la liturgia, Desiderio Desideravi de 2022. Nadie había conquistado un lugar para la última cena. Fueron antes invitados, atraídos por el ardiente deseo del propio Jesús de comer esa Pascua con ellos, cuyo cordero es el mismo. Antes de nuestra respuesta a la invitación, mucho antes, está su deseo por nosotros. Puede que no seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a la misa, la primera razón es porque nos atrae su deseo de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de rendirnos a su amor, de dejarnos atraer por él. Lo cierto es que todas nuestras comuniones en el cuerpo y la sangre de Cristo fueron deseadas por él en la última cena, escribió el Papa Francisco. Toda creación es manifestación del amor de Dios, y desde que este amor se manifestó en la plenitud de la cruz de Jesús, toda la creación es atraída por él. Es toda la creación que se asume para ser puesta al servicio del encuentro con el Verbo encarnado, crucificado, muerto, resucitado, que subió al Padre. Hasta aquí la cita del Papa Francisco del documento Desiderio Desideravi. Continúo leyendo. La Eucaristía que se levanta, verdadero cuerpo y sangre de Jesús, es comulgado por el pueblo reunido alrededor del altar, también como signo de caridad, de ese amor irrepetible de Dios que se manifiesta en la cruz de Jesús. Por lo tanto,
Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Conservemos la comunión, sigamos maravillando la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua, dejémonos guardar por el deseo que el Señor sigue teniendo de poder comer con nosotros bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Nuevamente, esto último que leí es una cita de Desiderio Desideravi del Papa Francisco, número 65. Continúo leyendo. La celebración eucarística nos enseña el noble ejercicio de la caridad, alimenta la mansedumbre, nos conduce a la fraternidad y al respeto a todos. La Eucaristía, misterio del amor, sea para todos fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Londrina, 30 de agosto de 2023. En Cristo Jesús, mi bendición, Dom Jeremías Steinmetz, arzobispo metropolitano de Londrina. Muy bien, esta es la aclaración, nota de aclaración que se publica en el sitio oficial de la diócesis. Me parece a mí lamentable, muy lamentable, cómo el obispo, a final de cuentas, trata de justificar lo que pasó. En ningún momento dice que ese acto no debió haber sucedido, en ningún momento. Yo no estoy diciendo que esta persona que no tiene la fe católica, que es un musulmán, haya tenido la culpa del hecho, porque él está asistiendo a un funeral y suponemos que lo hace con respeto a la fe católica, asiste al funeral de un amigo, se acerca a recibir la comunión, probablemente pues viendo que todo el mundo también lo está haciendo, pero el arzobispo sí sabe de qué se trata el sacramento de la Eucaristía, sí sabe lo que es el sacramento de la Eucaristía, sabe lo que es la misa, sabe lo que la Iglesia Católica enseña respecto de nuestra relación con quienes no tienen nuestra fe. Sin embargo, le da la hostia y vamos a la explicación que él da para que veamos que pierde el punto completamente del que se debería hablar. No me voy a detener a explicar el por qué esta persona que no tiene la fe católica, este musulmán, estaba en la misa, ya quedó claro, conocía al difunto cardenal, era su amigo y quiso asistir. Hasta aquí no veo yo mayor problema en esto, ¿no? Pero dice lo siguiente. Las imágenes de la transmisión de la Santa Misa muestran a Sheikh Mahari recibiendo la Eucaristía de mis manos, pero no lo muestran consumiéndola. Dice aquí consumándola, pero creo que está mal traducido, debe ser consumiéndola. O sea, no muestran que se lleve a la boca el cuerpo de Cristo. Ante la repercusión de estas imágenes, encargué al vicario general de la Arquidiócesis de Londrina, padre Rafael Solano, de hablar con Sheikh para aclarar la situación. Lamentando profundamente lo sucedido, ya que su deseo no era faltar al respeto a la Iglesia Católica, Sheikh Mahari habló al vicario general que recibió a Jesús, fue a su banco, se sentó y consumió la Eucaristía. Según él, Dom Albano hace muchos años había explicado que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, considerado un profeta para el Islam. O sea, el arzobispo trata de minimizar el hecho diciendo, bueno, sí se lo llevó a la boca, sí lo consumió. Ah, menos mal, menos mal. O sea, por si acaso alguien tenía la preocupación de qué habrá hecho este señor musulmán con la hostia consagrada que se llevó en la mano, bueno, ya queda aclarado que la consumió. Asunto arreglado. No, señor arzobispo. Aún que este hombre haya recibido, haya consumido la hostia consagrada ahí en la misma misa, es muy lamentable. Y es lamentable que el arzobispo haya sido quien le dio la hostia. Yo de verdad veo la cara de sorpresa de los que estaban con sotana blanca, con alba, perdón, comulgando. Ellos vieron y se
quedan mirando el hecho, porque obviamente se dan cuenta de que algo no va. Y es que es algo que no va con nuestra fe católica. Así es que no está explicado todo nada más por decir que lo consumió. No se lo llevó a su casa, no se lo llevó para hacer ningún sacrilegio. Es que el sacrilegio se cometió desde el momento que se le dio la hostia en la mano a este hombre que no tiene nuestra fe católica. Y ese acto lo hizo el arzobispo. Después fue una comunión sacrílega la que hizo este hombre. Estoy describiendo el hecho objetivamente. Subjetivamente, él creo que hay que concederle que realmente estaba actuando de buena voluntad y no tenía la intención ni de ofender a Dios ni de ofender la Iglesia Católica. Vamos a pensar bien de este hombre. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que la comunión que él recibió fue una comunión sacrílega. ¿Por qué? Porque él no tiene la fe católica, no está bautizado, por lo tanto, no tiene la gracia habitual, santificante, no es hijo de Dios por adopción, esa filiación que nos da el bautismo, no es templo del Espíritu Santo, no ha recibido el perdón de sus pecados por los medios que el Señor Jesús nos dejó para esto. Y lo que estoy diciendo no son ideas mías, yo estoy hablando en conformidad con lo que la Iglesia siempre ha enseñado, siempre ha creído. Voy a continuar leyendo esta carta aclaratoria que me parece muy lamentable. Bueno, dice aquí que el musulmán entiende que es el cuerpo de Jesús y dice que ya le había explicado don Albano, otro obispo, a ese musulmán, que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, considerado un profeta para el Islam. Pues sí, es un profeta, pero no lo consideran Dios. No lo consideran Dios. Aquí el punto es este, para reflexión de todos. Cuando este hombre tomó en sus manos la hostia consagrada y se la llevó a la boca, como él asegura que así fue, él no estaba entendiendo ni creyendo que estaba recibiendo al mismo Hijo de Dios, presente real y verdaderamente bajo las especies del pan, presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este hombre no creía en eso en el momento que tomó la hostia en sus manos y se la llevó a la boca para consumirla. Para él, Jesús es un profeta, es un hombre más. ¿Qué respeto pudo haber tenido por la hostia? Ahora, vuelvo a repetir, mi asombro no es por lo que hizo este musulmán, sino por lo que hizo el arzobispo. Dice, además, en la carta aclaratoria, la Iglesia también mira con estima a los musulmanes. Perfecto, sí. Miramos con estima no solo a los musulmanes, miramos con estima a todo ser humano. Los miramos con estima, pero no a todo ser humano le vamos a dar los sacramentos, señor arzobispo. Claro que miramos con estima a los musulmanes. Dice, adoran al único Dios, vivo y subsistente, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres y a cuyos decretos, incluso ocultos, buscan someterse de corazón, como a Dios se sometió a Abraham, que la fe islámica evoca de buena gana. Aunque sin reconocerlo como Dios, veneran a Jesús como profeta. A ver, ¿es suficiente para salvarse, para tener vida eterna, pensar en Jesús como profeta? Esa es la fe que se pide en el Evangelio para salvarse. Cuando Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Estaba pensando el Señor Jesús en que basta que lo reconozcamos como un profeta para tener salvación. ¿Es suficiente ya? ¿Es suficiente para que quien reconozca a Jesús como un buen profeta, pero no como el Hijo de Dios, reciba los sacramentos de la Iglesia Católica? Por favor,
me da pena esta explicación porque es más sencillo decir, lo lamento mucho, me equivoqué, no debió haber sucedido, me tomó por sorpresa, etcétera, lo que sea, pero no tratar de justificar lo que no tiene justificación. Dice adelante, esperan el día del juicio en que Dios retribuirá a todos los hombres una vez resucitados. Por lo tanto, aprecian la vida moral y prestan culto a Dios, sobre todo con la oración, la limosna y el ayuno. Sí, yo no estoy diciendo que un musulmán sea mala persona. Y esta es enseñanza, pues, de la declaración Nostra Aetate. Vuelvo a repetir, aquí no se trata de hacer un juicio sobre esta persona que no tiene la fe católica, que es un musulmán. De lo que estamos haciendo un juicio, y no fundados en nuestros gustos personales, sino en la doctrina católica, es del acto del arzobispo de haberle dado la comunión y luego de tratar de justificar a través de esta carta pública aquella acción que contradice lo que la Iglesia cree sobre la Eucaristía y lo que la Iglesia enseña sobre quiénes pueden recibir los sacramentos y con qué disposiciones los deben de recibir. Luego cita al Papa Francisco también, como para justificarse. Yo estoy seguro que el Santo Padre no estaría de acuerdo en que se usen esas palabras para justificar un hecho que contradice, pues, la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Es que el Papa no puede estar contra la doctrina. Citar al Papa para justificar un acto contrario a nuestra fe y contrario a la disciplina de la Iglesia no tiene sentido. Pero vamos a ver cómo cita al Papa Francisco. Dice, de Desiderio Desideravi, este documento que el Papa publicó en el año 2022. Nadie había conquistado un lugar para la última cena. Fueron antes invitados, atraídos por el ardiente deseo del propio Jesús de comer esa Pascua con ellos, cuyo cordero es el mismo. Sí, la Eucaristía es ante todo un don que Dios nos da, como todos los sacramentos. Pero los dones que Dios nos da, y esta no es idea personal mía, los dones que Dios nos da tienen condiciones. Por ejemplo, el que crea y se bautice se salvará. La Iglesia siempre ha entendido que para recibir el bautismo se requiere la fe. Bautizamos a los niños pequeños en la fe de la Iglesia y en la fe de los padres, que se comprometen delante de la Iglesia, junto con el padrino o la madrina, a educar en la fe católica a ese pequeño que recibe el bautismo. Pero para la Sagrada Comunión la Iglesia pide una catequesis, pide que el niño tenga uso de razón y que entienda hasta donde le sea posible el sacramento que va a recibir. Por eso no se le da la comunión a un bebé que ya puede deglutir. No se le da la Sagrada Comunión a un niño de 3 o de 4 años, por muy piadoso que sea. La Iglesia pide una catequesis y pide que esperemos a que el niño tenga uso de razón para poder explicarle el misterio que va a recibir y que lo entienda hasta donde a esa edad le sea posible. Entonces la Iglesia siempre ha entendido que aunque los sacramentos son un don, ciertas condiciones son necesarias para que el sacramento surta el efecto que Cristo quiso darnos a través del sacramento. Entonces, no se contrapone una cosa con otra. O sea, lo que dice el Papa Francisco es verdad. Trata de decir que es un don. Nadie se ganó un lugar en la última cena, sino es Cristo el que invita. Por supuesto que sí. Pero no está en contradicción eso que dice el Papa con esto que yo estoy diciendo, que no es idea mía, personal, sino es doctrina de la Iglesia. Luego vuelvo al texto. Aclarados estos puntos, finalmente nos gustaría considerar lo que el Papa Francisco nos enseña. Perdón, ese ya lo había leído, sigo abajo donde cita directamente
Desiderio Desideravi. Antes de nuestra respuesta a la invitación, mucho antes está su deseo por nosotros. Puede que no seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a la misa, la primera razón es porque nos atrae su deseo de nosotros. Nuevamente, este no es el punto, señor arzobispo. Es obvio que Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él desea nuestra salvación, de todos, la de los que estamos en la iglesia y la de los que no están todavía en la iglesia católica, la de los justos y la de los pecadores. Es verdad, Él nos amó primero, dice San Juan, pero no podemos usar eso para justificar dar los sacramentos a alguien que no tiene la fe católica ni las disposiciones interiores para recibir el sacramento. Ese es el punto que el arzobispo esquiva, no muy inteligentemente, me parece a mí, y utiliza un texto del Papa Francisco que efectivamente está en conformidad con lo que la Iglesia enseña, porque el Papa Francisco tiene toda la razón en decir que es de Jesús la iniciativa, es Él el que nos ama, es Él el que desea salvarnos. Sí, pero creo que está aquí manipulando las palabras del Papa, este arzobispo, para justificar una acción que él realizó. Ahora, voy más adelante. Lo cierto es que todas nuestras comuniones en el cuerpo y la sangre de Cristo fueron deseadas por Él en la última cena. Sí, eso lo dice el Papa. Yo diría que este punto requeriría una precisión, porque no creo que Jesús haya querido las comuniones sacrílegas. No creo yo que al instituir la Sagrada Eucaristía en la última cena, el Señor haya deseado también las comuniones sacrílegas, puesto que luego, a través de la Madre Iglesia, que es la voz de Cristo para nosotros, a través de San Pablo, la palabra de Dios nos dice que cuidado, que el que recibe indignamente el cuerpo de Cristo recibe su propia condenación. Eso es palabra de Dios. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo no puede estar en contra de esa palabra de Dios. Entonces, si el Señor Jesús nos enseña en su palabra, que abarca toda la Escritura, como decían los padres, Cristo habla en toda la Escritura y toda la Escritura habla de Cristo. Si Jesucristo mismo nos enseña que hay quien puede comer y beber su propia condenación, no creo que Jesús quiera la condenación de las personas. Por eso yo matizaría aquí lo que dice el Papa Francisco, que todas nuestras comuniones en el cuerpo y la sangre de Cristo fueron deseadas por Él en la última cena. Yo diría así, todas las comuniones hechas en estado de gracia con las debidas disposiciones, creo que Dios sí las deseó. No creo que haya deseado las comuniones sacrílegas, porque Jesús no quiere ser insultado él mismo y tampoco quiere el mal para quien recibe indignamente su cuerpo y sangre, alma y divinidad. De cualquier manera, aún estas palabras del Papa Francisco no justifican lo que hizo el arzobispo. Continúo leyendo: y desde que este amor se manifestó en la plenitud de la cruz de Jesús, toda la creación es atraída por Él. Es toda la creación que asume para ser puesta al servicio del encuentro con el Verbo encarnado, crucificado, muerto, resucitado, que subió al Padre. Sí, toda la creación es atraída por Cristo, sí, pero en esa atracción hay un proceso que tenemos que seguir. Hay un proceso. Primero hay que escuchar la predicación, luego hay que creer. Se requiere el acto de fe, luego arrepentirse de los pecados y pedir los sacramentos y disponerse a recibirlos. Hay un proceso, ¿no? Del deseo de Cristo de que todos los hombres se salven, no se sigue que tengamos ya que dar los sacramentos a todos los hombres, independientemente de si creen o no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, o independientemente de si estén bien o no dispuestos en su interior. Luego dice: la Eucaristía se levanta, verdadero cuerpo y sangre de Jesús, es comulgado por el pueblo reunido alrededor del altar, también como signo de caridad, de este amor irrepetible de Dios que se manifiesta en la cruz de Jesús. Sí,
Efectivamente, la Eucaristía es signo de caridad, pero ¿qué está tratando de decir el arzobispo? Está tratando de decir que como la Eucaristía es signo de caridad, hay que darle la comunión al musulmán, al que no tiene fe, como signo de que Dios los ama. ¿Será esto lo que está tratando de decir? No sé, pero estas son sus palabras. Dice, por lo tanto, abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Aquí está citando al Papa Francisco, pero como que está diciendo ya, no hagan borlote, como decimos aquí en México. Abandonemos las polémicas. O sea, ya olvídense de lo que hice. Aquí no hay nada que ver, nada pasó. Es que no se trata de hacer polémica, señor arzobispo, es que usted entregó el cuerpo de Cristo, su presencia real, a una persona que usted sabía que no tiene la fe y que no tiene la disposición interior que la Iglesia pide para recibir el santo sacramento de la Eucaristía. Y usted lo hizo públicamente y está tratando de justificarlo en lugar de reconocer que lo que hizo no está en consonancia con lo que la Iglesia ha hecho siempre. Entonces, no somos nosotros que hacemos polémica. Es que el hecho es lo que empieza la situación. Qué fácil es para cualquiera, imagínense, para cualquier sacerdote, párroco, para cualquier obispo, para cualquier cardenal, para cualquier padre de familia delante de sus hijos, hacer cualquier cosa y decir, no hagan polémica. Si se recibe una crítica, decir, no hagamos polémicas, vamos a abandonar las polémicas, vamos a escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Pues efectivamente, el Espíritu ha hablado claramente a la Iglesia a través de la Biblia, a través de la tradición católica, a través de documentos dogmáticos. El Espíritu nos ha hablado ya claramente a las iglesias. Así es que no nos vengan a decir que ahora el obispo está contradiciéndose, que ahora el obispo es la chimoltrufia, que como dice una cosa dice otra, pero el Espíritu Santo es la chimoltrufia. No. Conservemos la comunión, sí, precisamente porque hay que conservar la comunión, hay que ser coherentes con la fe, hay que reconocer, mantener la fe de la Iglesia y ser coherentes con esa fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Para conservar la comunión necesitamos todos en la Iglesia Católica aceptar la misma doctrina, la doctrina católica de siempre. Necesitamos valorar todos los sacramentos de la Iglesia, reconocerlos como válidos y recibirlos como la Madre Iglesia nos enseña. Precisamente por eso estoy haciendo este programa, no para causar división, sino para llamar a todos a la comunión. Pero no se llama a la comunión haciendo una cosa contraria a el que contradice en la práctica lo que creemos y luego diciendo, no, ya no digan nada. Abandonemos las polémicas. Luego dice, se nos ha dado la Pascua, dejémonos guardar por el deseo que el Señor sigue teniendo de poder comer con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Esto nuevamente toma las palabras del Papa Francisco para aplicarlas a su contexto y justificar lo que hizo. La celebración eucarística nos enseña el noble ejercicio de la caridad, alimenta la mansedumbre, nos conduce a la fraternidad y respeto a todos. Efectivamente, sí. Pero primero hay que respetar a Dios. Y es una falta de respeto a Dios entregar la Sagrada Eucaristía a quien no lo reconoce como Dios y Señor. El primer respeto se lo debemos a Dios. Y el respeto a la persona no implica darle nuestros sacramentos. O sea, para respetar a esa persona, a ese hombre musulmán, no era necesario darle la comunión. Así es que tampoco podemos invocar el argumento del respeto que nos debemos a todos
para dar la comunión. Simplemente, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si yo no soy alumno de una universidad y voy y pido una credencial de esa universidad, credencial de docente o de alumno, ¿me la tendrían que dar por respeto a mi dignidad? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no pertenezco a la institución. Y no es una falta de respeto que me digan, disculpe, pero usted no puede tener una credencial de esta universidad ni como alumno ni como docente, porque en la realidad no es ni alumno ni docente. Ahora estoy hablando de una credencial, un plástico. Aquí se trata de Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, presente real y verdaderamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No me digan que eso estuvo bien. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que recuperar la fe católica, hermanos. Lamentablemente, y también por eso estoy haciendo este video, lamentablemente este no es un hecho aislado. Lamentablemente, una y otra vez, aquí, allá y en todas partes del mundo, llegan noticias de cómo se falta al respeto a la Santísima Eucaristía. O sea, este no es un hecho aislado. Si fuera un hecho aislado, único, probablemente yo no estaría haciendo este video. Lo estoy haciendo porque habemos muchos, no solamente yo, habemos muchos que ya estamos cansados de que a nuestro Señor se le falte al respeto en la Sagrada Eucaristía. El Sagrado Corazón de Jesús, en sus apariciones a Santa Margarita María, pidió la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús para reparar a su Sagrado Corazón por los ultrajes que reciben el sacramento de la Eucaristía. Y es una revelación aprobada por la Iglesia. El ángel que se apareció a los videntes de Fátima en Portugal, antes de que se les apareciera la Virgen, les mostró la Sagrada Eucaristía, la dejó suspendida en el aire, mientras se postró en tierra, y los niños se postraron por imitación. Y les enseñó esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Y esa aparición está aprobada por la Iglesia. Pertenece a las revelaciones de Fátima. El ángel enseñó a los niños a postrarse en tierra delante de la Eucaristía. Les dio la comunión y les dijo: reciban el cuerpo de Cristo terriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Era 1916, todavía no 1917. En el 17 se apareció la Virgen a ellos. 1916. Todavía no estaban estas locuras de moda de dar los sacramentos a cualquiera que los pide como los pida. Todavía no sucedía eso en la iglesia. Y ya en 1916 el ángel decía que el cuerpo de Cristo es terriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Pero mucho más atrás, siglos antes, el Sagrado Corazón de Jesús ya había dicho lo mismo, que recibió ultrajes en la Sagrada Eucaristía. Por eso estoy haciendo este video. Y por eso causa tanta indignación a tantos católicos que se siga maltratando el cuerpo del Señor. Sí, todos somos pecadores. Yo no estoy hablando como un santo perfecto. Yo he tenido mis irreverencias a la Eucaristía y le he pedido perdón a Dios por eso.
Yo he cometido faltas de respeto a la Eucaristía en mi juventud y lo lamento y le pido perdón a Dios por eso. Pero no porque no seamos perfectos, no podemos hablar. No porque no seamos completamente santos, no podemos decir nada. Lo que está pasando en la iglesia es muy grave. Algunos podrán reconocer o no reconocer las apariciones de Garabandal. Yo me inclino a pensar que son verídicas, pero respeto lo que piense cada uno y me someto al juicio de la iglesia, que hasta el momento no ha habido un juicio definitivo. Pero me parece que los dos mensajes de Garabandal describen perfectamente lo que está pasando hoy en la iglesia. Y en el segundo mensaje dice, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Esto para mí, dar la comunión a un hombre que no tiene la fe en Jesucristo, que no lo reconoce como Dios y Señor, como el Hijo de Dios, el Salvador, darle la comunión en público, para mí eso es parte de lo que la Virgen supuestamente dijo en Garabandal, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y vemos, como ya lo he dicho, un montón de ejemplos, testimonios de aquí y de allá, de que algo pasó en la liturgia, algo pasó en la misa que muestra una grave irreverencia. Hace poco se vio, lamentablemente, yo estoy esperando ya hice contacto con la chica de Estados Unidos y estoy esperando poder hacer un programa con ellos, con ella, con su novio, la que hizo viral una fotografía donde cómo se puso en una tienda de campaña las hostias consagradas en cajas industriales, con un cactus arriba, como por ponerle una florecita, un adornito. Varias cajas, una encima de otra, cajas industriales que contenían los recipientes donde estaban las hostias consagradas. Eso en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Por qué tiene que haber eso? ¿Por qué siempre tiene que haber, combinado con lo bueno, algo tan terriblemente malo como es tratar al Señor así? Yo me pregunto, esos que tomaron la decisión de poner en cajas industriales la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, el sacramento más sagrado que tenemos, ¿hubieran puesto en una caja de esas los restos de su padre muerto y los restos de su madre muerta? Yo creo que no. Yo creo que no. Si no, nos parecería sensato poner los restos de un difunto ahí. ¿Por qué sí está bien poner al Dios vivo y verdadero en cajas como esas? Es que esto es indignante. Ahora, no se trata de causar división. ¿Qué hay que hacer? Hay que amar a Jesús. Hay que amarlo de verdad. Hay que aumentar nuestra fe en la Eucaristía. Y rápidamente quiero compartir con ustedes, para fundamentar un poquito más lo que estoy diciendo, del Evangelio. Hay una cita de Mateo 7,6 que dice así: no den lo santo a los perros ni arrojen sus perlas delante de los puercos, no sea que las huellen con sus pies y volviéndose contra ustedes, los perros los despedacen. ¿Y cómo interpretaron los padres de la iglesia estas palabras de Jesús? Que no hay que dar los sacramentos, las cosas santas, a los que no creen, a los que no las valoran. Si no te gusta la expresión perros y puercos, reclámale a Cristo. Esa no es mía, ahí está en la Biblia, reclámale a Cristo. No te enojes conmigo,
si no te gusta esa expresión, pero es la expresión de Jesucristo. No den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los puercos, no sea que las huellen con sus pies, y volviéndose contra ustedes los perros, los despedacen. Ahora miren, hay muchos comentarios en la catena áurea de los padres de la iglesia esa cita, pero todas coinciden en lo mismo, es no dar lo santo, lo sagrado que tiene la iglesia a los que no tienen la fe. San Agustín dice, les leo rápido, debe evitarse el descubrir algo a quien no puede entenderlo, porque es mejor darle, buscar lo que no comprende, que exponerlo a profanar lo que se le ha revelado, o con el oído como el perro, o con el desprecio como el puerco. Es mejor darle a buscar, causar curiosidad en la persona, para que trate de buscar lo que no comprende, que exponerlo a profanar lo que se le ha revelado, o con el oído como el perro, con el desprecio como el puerco. Y hay otros comentarios más fuertes, mucho más fuertes de los padres de la iglesia. Ahora, quiero compartir también, permítanme por favor, del Concilio de Trento, del decreto sobre la Sagrada Eucaristía. Es un documento dogmático. Fíjense bien lo que dice en el capítulo 7, de la preparación que debe preceder para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Si no es decoroso que nadie se presente a ninguna de las demás funciones sagradas, sino con pureza y santidad, cuánto más notoria es a las personas cristianas la santidad y divinidad de este celeste sacramento, con tanta mayor diligencia, por cierto, deben procurar presentarse a recibirle con grande respeto y santidad. Ahora, ¿cómo puede un musulmán que ni siquiera cree que Cristo es Dios acercarse a la Sagrada Comunión con grande respeto? No puede haber un grande respeto, pues, puesto que ni siquiera cree que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Va a creer que realmente Dios está ahí? Pues no, no. Aunque crea que Cristo es profeta, eso no basta para que pueda acercarse con grande respeto a este sacramento. Y santidad. La santidad no es una cuestión humana, algo que yo pueda alcanzar por mis propias fuerzas. También se enseñó dogmáticamente en el Concilio de Trento, en el decreto de la justificación, que la santidad la recibimos por gracia a través de los sacramentos. Un musulmán no bautizado no ha sido santificado por la gracia de Cristo. Podrá ser bueno en el sentido de que tenga muy buenas obras, que tenga una vida recta, pero esa no es la santidad requerida para recibir los sacramentos o el sacramento de la Eucaristía. La santidad a la que se refiere este documento dogmático del Concilio de Trento es la santidad que nos da Cristo, que se recibe por el bautismo. Es la gracia sobrenatural que nos transforma de pecadores en justos. Continúo leyendo. Principalmente constándonos aquellas tan terribles palabras del apóstol San Pablo: quien come y bebe indignamente, come y bebe su condenación. Pues no hay diferencia entre el cuerpo del Señor y otros manjares. No hace diferencia entre el cuerpo del Señor y otros manjares. Por esta causa se ha de traer a la memoria del que quiera comulgar el precepto del mismo apóstol: reconózcase el hombre a sí mismo. La costumbre de la Iglesia declara que es necesario este examen para que ninguno, sabedor de que está en pecado mortal, se pueda acercar, por muy contrito que le parezca hallarse, a recibir la Sagrada Eucaristía sin disponerse antes con la confesión sacramental. Entonces este hombre no tiene ni el bautismo, menos la confesión sacramental, y según las palabras del Concilio de Trento,
que citan las palabras de la Biblia, que son palabra de Dios, lo que está haciendo ese arzobispo allí con este hombre es poniendo en riesgo su salvación eterna. Si creemos en las palabras de la Sagrada Escritura y en lo que la Iglesia nos enseña dogmáticamente en el Concilio de Trento, ese acto de dar la comunión a este hombre, más que ayudarlo, lo perjudica. Eso no puede ser caridad pastoral. Continúo leyendo. Y esto mismo ha decretado este santo concilio: observen perpetuamente todos los cristianos y también los sacerdotes, a quienes corresponde celebrar por obligación, a no ser que les falte confesor. O sea, un sacerdote tampoco está autorizado por la Iglesia a comulgar en estado de pecado, sin ir primero a la confesión, a menos que no tenga un confesor y que tenga que celebrar la misa por obligación. Dice, y si el sacerdote por alguna urgente necesidad celebrare sin haberse confesado, confiese sin dilación luego que pueda. Esto es lo que la Iglesia enseña y lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Si pudiera citar a todos los santos que han hablado sobre el misterio de la Sagrada Eucaristía, sobre la preparación que debemos tener y la disposición interior que debemos tener para recibirlo, todos los santos están de acuerdo con esta enseñanza de la Iglesia Católica. Esto que pasó aquí contradice, en la práctica, de facto, contradice la doctrina católica. Y esto es lo que causa división y confusión en la Iglesia. Esto. No yo, que estoy repitiendo lo que la Iglesia enseña. No todos los católicos que se indignan porque estas cosas suceden en nuestras iglesias. No estamos causando división y no aceptamos que se nos señale como causantes de división. Entonces, defender el honor del Señor, ¿está mal? ¿Está equivocado? Indignarse porque el Hijo de Dios no es tratado como debe ser, ¿está equivocado? ¿Es exageración? Pedir que volvamos a la fe católica de siempre, que volvamos a respetar a nuestro Señor Jesucristo, real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿es ser fundamentalista y radical? Bueno, si eso es ser fundamentalista y radical, entonces lo somos. ¿Por qué? Porque así han actuado todos los santos del pasado, porque así han creído todos los papas del pasado, porque así lo ha repetido constantemente el magisterio de la Iglesia Católica, y esta doctrina está fundada en la Escritura y en la tradición. Ahora, la Iglesia tiene también su disciplina. En Info Católica, que también voy a poner la cita de este artículo en la descripción del video, Info Católica cita algunos textos del Catecismo y del Código de Derecho Canónico que me gustaría leer rápidamente, que tienen relación con este hecho. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1399. Las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica celebran la Eucaristía con gran amor. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo. Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. O sea, aquí está hablando específicamente de las iglesias orientales, que se separaron de la Iglesia Católica, la mayoría, o el gran cisma de Oriente, en el siglo XI. Ellos mantienen la fe católica, pero bueno, están en cisma porque no aceptan al Papa como el vicario de Cristo, no están bajo la autoridad del Papa,
pero tienen sacerdocio válido, tienen obispos válidamente consagrados, han conservado la sucesión apostólica y por lo tanto sus sacramentos son válidos. Y dice aquí una cierta comunión in sacris, o sea, en algunas ocasiones especiales, con estas iglesias de Oriente, que les llamamos también los ortodoxos, es posible, en algunas circunstancias, no como algo habitual, que haya una comunión in sacris, o sea, que participemos en los sacramentos juntos. Pero ahí no está hablando de los musulmanes. Luego, número 1400, las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, aquí estamos hablando de los protestantes, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Ok, con los protestantes que no tienen sacerdocio válido y por lo tanto no tienen Eucaristía válida, ni tienen la Santa Misa, el Santo Sacrificio de la Misa, con ellos no es posible intercomunión eucarística. Por eso un católico no debería de ir a comulgar en una iglesia protestante, ni a un protestante se le puede dar la comunión en una iglesia católica. Fíjense, no se puede hacer esto ni siquiera con los que sí reconocen que Cristo es Dios, con los que sí reconocen la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Con ellos no podemos tener una intercomunión eucarística. Catecismo de la Iglesia Católica 1401. Si a juicio del ordinario se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. O sea, hay alguna ocasión especial por necesidad grave que el ordinario puede autorizar que un protestante reciba uno de estos sacramentos, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, no como algo vital, como algo extraordinario, pero fíjense la condición que pone. Se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Que tengan la fe católica respecto a los sacramentos y que estén bien dispuestos. Bueno, obviamente no es el caso del que estamos hablando aquí. Este señor no es cristiano. Perdón. El Código de Derecho Canónico no solo recuerda quién puede comulgar. En el 912, canon 912, el Código de Derecho Canónico dice: todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba. Bautizado. Un musulmán no es un bautizado. ¿Ok? Entonces, no aplica. Tampoco para justificar aquí. Aquí se está actuando incluso en contra del derecho canónico. Luego dice el canon 1379, párrafo 4. Quien administra deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo debe ser castigado con suspensión, a la que pueden añadirse otras penas de las enumeradas en el canon 1336, párrafos 2 al 4. O sea, aquí hasta se marcan penas para quien administre un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo. Todo esto que Info Católica cita también, no es la opinión personal de quien escribió ese artículo de Info Católica o del reportero, está citando documentos de la Iglesia para que podamos ver que esto que pasó aquí está en contradicción, no solamente con la doctrina católica, sino con la disciplina de la Iglesia. ¿Qué hacer, hermanos?
ante esta crisis tan terrible que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Antes de concluir, si valoran mi trabajo y creen que vale la pena que estos mensajes lleguen a otras personas, apóyenme, por favor. Antes de decir la conclusión, les pido su apoyo. Miren, si ustedes dan unos clics a los botones que están allí en su dispositivo, ustedes mueven los algoritmos de YouTube y hacen que esta plataforma promueva los contenidos de este canal y este video. Eso yo no lo puedo hacer. Yo puedo hacer mi trabajo y subir el video, pero no puedo hacer que YouTube lo promueva más. Yo no pienso pagarle a YouTube para que lo haga. Ustedes lo pueden hacer gratuitamente. Denle un clic, por favor, al botón que dice suscribirme o suscríbete. Suscríbanse al canal. Si ya lo hicieron hace tiempo, revisen de que estén suscritos, porque a veces ha sucedido que gente se suscribe y luego aparece como no suscrito. Por favor, háganlo. Me ayudan mucho con eso, porque hacen que este canal se promueva. Yo no gano ni un peso en YouTube, yo no monetizo en YouTube. Por eso ustedes ven que mis videos no tienen anuncios en medio, porque yo no monetizo en YouTube y no lo voy a hacer. Así es que no le estoy diciendo esto para ganar dinero, le estoy diciendo esto para que el mensaje llegue a más personas. Denle un like al video, dale clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba y así haces que YouTube promueva el contenido de este video que estás viendo. Compártelo con familiares y amigos para que el mensaje llegue a más personas. También te pido de favor que si no te conviene o no te sirve mucho ver los videos, nos sigas a través de estas plataformas que están ahorita en pantalla. Ahí están todos los audios de nuestros programas. Busca Conservando la Fe en estas plataformas y vas a encontrar nuestros programas en formato de audio por si eso te conviene más. Ahora le estoy poniendo aquí en la pantalla las redes sociales a través de las cuales me pueden seguir. Les invito de manera especial a que se unan al canal de Telegram. En esa red puedo compartir cosas que no puedo compartir aquí por YouTube, así es que allá hay más material que comparto en Telegram. Es gratuito, solo tienes que ir a esa dirección, encontrar Conservando la Fe en Telegram y darle clic al botón que dice unirme y ahí recibes todo lo que yo subo, archivos de audio, otros videos más breves que no comparto a través de YouTube. Está el número de WhatsApp ahí en pantalla, a través del cual se pueden inscribir a nuestra red que estamos haciendo. Estamos haciendo una red de seguidores de Conservando la Fe, pero también una red de familias católicas. A través de esa red vamos a ofrecer recursos para los papás que están educando hijos, para mantener su familia, su matrimonio unido, su familia católica y salvar a sus hijos de esta pérdida de la fe que está ocurriendo, de esta apostasía que está ocurriendo en muchas regiones del mundo, lamentablemente. Es tiempo de estar unidos. Por eso la red de familias Conservando la Fe es una red de amigos, que no es nada oficial, es algo informal, pero una red de amigos que queremos conservar la fe. Si se quieren unir, ahí está el número de WhatsApp en pantalla. Gracias a todos por su confianza. Paso a concluir. Vuelvo a decir que hemos hablado de un hecho muy lamentable. Ya quité esa fotografía porque quiero terminar con algo más positivo. Miren, es importante que nos demos cuenta de que estamos viviendo una crisis terrible de fe entre los católicos. No es la Iglesia católica en sí misma que está perdiendo la fe. Eso no puede suceder. La Iglesia de Cristo no puede perder la fe. Miembros de la Iglesia pueden perder la fe o estar siendo confundidos en la fe. Y es lo que está pasando. Esto de lo que hablamos es nada más un signo. Como decimos en México, para muestras basta un botón. Es un signo, entre muchos, de que algo no va bien dentro de la iglesia. Eso no nos debe de asustar. No debemos de pensar, oh, me voy de la iglesia católica. Esta es la iglesia falsa. Esta es la ramera del Apocalipsis. Vámonos de aquí. No, 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 no. Esa no sería una buena reacción. Recuerda, Cristo no está fallando. La iglesia, esposa de Cristo, sigue siendo y será siempre una santa, católica y apostólica. Así es que no te vayas de la iglesia de Cristo, no te vayas de la iglesia católica.
Solo no tienes que ser ingenuo y creer que todos los miembros en la Iglesia Católica son buenos católicos. Y eso vale en todos los niveles. Eso vale para los fieles laicos, para los curas, para los religiosos, las religiosas, los obispos, cardenales. Y hasta ha habido papas buenos, papas santos y papas malos. Vale para todos. Hay trigo y cizaña en la Iglesia Católica y no tienes que ser ingenuo y dejarte llevar por cualquiera que trae una sotana y te predique el evangelio, por cualquiera que trae una mitra y te predique el evangelio. Si San Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera y les predicara un evangelio distinto, sea anatema. Si nosotros mismos les predicáramos un evangelio distinto al que ya les predicamos, sea anatema. San Pablo estaba advirtiendo que él mismo podía caer y enseñar el error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la fe. Hay que formarte. Tienes que formarte tú. Tienes que tener un mínimo de formación y esa la puedes adquirir tú leyendo catecismos básicos. Yo recomiendo que lean catecismos básicos. Tú y tu familia. Fórmate tú mismo. Cómprate. Si hablas español, yo te recomiendo cómprate el Catecismo del Padre Ripalda o descárgalo en internet. Léelo. Está muy simple, muy básico. Lee esa doctrina, es una síntesis de la doctrina católica. Ya que lo hayas leído, te recomiendo que adquieras el Catecismo de San Pío X. Es un catecismo también tradicional, no está tan grueso, va a pregunta y respuesta en un lenguaje muy sencillo, que también sirve para la memorización, porque es importante memorizar, no solamente comprender, sino memorizar, tener en la cabeza. Aprende la doctrina católica tú con tus hijos en casa, fórmate. Y luego escucha al sacerdote, al obispo, al cardenal, que te enseñe la fe católica en esa misma dirección, como has aprendido en el catecismo básico, no en una dirección contraria. No al que te salga con novedades. Y aplícalo también para mí. Aplíquenlo a todos. Yo no le estoy diciendo, escúchenme a mí, no escuchen a los demás. No. Pongan atención también a lo que yo digo. Y si algo que yo digo contradice la fe católica, no me hagan caso. Fórmense y aprendan a distinguir la voz del pastor que les habla a través de instrumentos humanos. Hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos, buenos cardenales, hay buenos religiosos y buenas religiosas que enseñan la fe católica de siempre. Los hay. A esos hay que buscarlos. En algunos contextos no abundan. Hay que batallar un poquito para encontrarlos, pero los hay. Luego, vive tu fe. Sé coherente con tu fe. Da testimonio. Fórmate. Aprende la doctrina. Conforma tu vida con esa doctrina y da testimonio. Ten vida espiritual. Reza el rosario todos los días. Recibe los sacramentos con frecuencia. Ve a la misa lo más que puedas. Cuando comulgues, hazlo con la mejor disposición que puedas. Confiésate con frecuencia. Purifica tu alma a través del sacramento de la penitencia. Ten una vida de oración. Lee la Biblia. Aprende más. Lee documentos del magisterio de la Iglesia. Pero empieza con el catecismo básico. Y no juzgues a las demás personas. Los hechos los tenemos que juzgar. Como este hecho del que les hablé, lo tenemos que juzgar. Pero no por juzgar el hecho, yo estoy condenando a este arzobispo de ninguna manera. No hay que juzgar las personas, juzgamos los hechos porque si no nos confundimos. Pero con las personas pues hay que tener paciencia, hay gente confundida. Si hay arzobispos confundidos, ¿cómo no va a haber fieles confundidos? Hay que tener paciencia. Nunca te sientas católico VIP solo porque sabes muy bien el catecismo, solo porque vas a una misa reverente o porque eres reverente.
Cuidado con la soberbia, no te sientas católico VIP. No tenemos la salvación asegurada hasta el día de nuestra muerte. Si estás en estado de pecado, busca el estado de gracia, sal de tu pecado, pide perdón a Dios y aprovecha su misericordia. Si estás en estado de gracia, consérvalo, vigila, no vaya a ser que caigas y vuelvas a un estado peor. Busca católicos que quieran seguir a Jesucristo verdaderamente y júntate con ellos. Ama a la iglesia, ama al Papa, ama a los obispos. Reza por los pastores de la iglesia, reza por ti, reza por la conversión de los pecadores, pero cuando reces por la conversión de los pecadores, acuérdate que tú mismo, yo mismo, soy el primer pecador por quien debo pedir conversión. No es que rezamos por los pecadores como si fuéramos santos que estamos pidiendo por otros extraños a nosotros, no. Pidamos por nuestra propia conversión. Mantengámonos en humildad. Si hay algo de bueno en nosotros, si hay, es pura gracia de Dios. Y sin esa gracia estaríamos peor que el más pecador en la tierra. Hay que aprender a convivir con todos los católicos. Algunos te van a juzgar mal por pensar así. Ten paciencia, aguanta la persecución. Al que se deje instruir, a ese dedícale tiempo. Al que esté abierto a la verdad, a ese dedícale tiempo. A ese explícale más. Con él camina, acompaña. Hay algunos que están cerrados a la verdad y no los vas a poder convertir tú. Pide a Dios por ellos, sacrifícate por ellos, ofrece penitencia por ellos, reza el rosario. No hagas tanto pleito, no vale la pena hacer pleitos, así no vamos a ganar nada. Forma bien a tus hijos. Si tienes autoridad sobre alguien, ejerce esa autoridad para gloria de Dios. Forma bien a las personas a quienes Dios te ha encomendado. Si eres sacerdote, a tus fieles, obispo. ¿Qué consejo voy a dar yo a un obispo, por favor? Soy un simple sacerdote. No me atrevo a hacerlo. Pero padres de familia, eduquen a sus hijos. Pongan toda la atención en lo que está pasando con sus hijos. Háganlos buenos católicos. De eso va a depender en gran medida su salvación eterna. La de ustedes y la de sus hijos. Son algunos consejos que les puedo dar. Sí, estamos viviendo tiempos muy dolorosos. Hay hechos lamentables que nos duelen, que nos indignan, pero hay esperanza. Jesucristo va a arreglar esta situación que estamos viviendo, cuando Él quiera. Seguramente no querrá hacerlo sin la cooperación de nosotros, sin nuestro sufrimiento, sin nuestro dolor, sin nuestra cruz. Hay que aceptarlo también. Y esperar con paciencia que el Señor restaure su iglesia. En otros tiempos de crisis, el Señor ha suscitado santos que restauran su iglesia. Lo hará, seguramente. Entonces, es bueno hablar de la crisis porque no hay que ser ingenuos y pensar que todo va viento en popa. No, no va viento en popa. Hay muchas cosas que están muy mal y lamentablemente ese mal va mezclado con bueno. Como les decía de la Jornada Mundial de la Juventud. Hubo cosas buenas, sí, pero hubo unas cosas terribles también. Por lo que respecta a la devoción eucarística, que, ¿por qué tiene que ser así? ¿Que no se puede organizar un evento en que todo lo que tenga que ver con la Eucaristía sea santo, sea reverente, sea de adoración, sea digno? ¿Es mucho pedir? Creo que no. Pero precisamente ahí es donde se mete la confusión. O sea, en lo bueno se mete algo malo y así se confunde a las personas. Nos vamos habituando a ver lo que no debe ser. Como esto que pasó también. Nos vamos habituando a que todo mundo comulgue en la mano. Nos vamos habituando a que todo mundo se pare a comulgar independientemente de cómo está viviendo. Nos vamos habituando a ver cosas que no están bien. De manera que llega un momento en que ya no nos damos cuenta y pensamos que todo va viento en popa. Y alguien podría hasta decir, qué bien está la Iglesia Católica que ya hasta los musulmanes están viniendo a comulgar. No dudo que alguien interprete así el hecho.
¿Por qué? Porque se ha olvidado la doctrina que he tratado de recordar en este video. Entonces, queridos hermanos y hermanas, son tiempos para convertirnos, para orar, para hacer penitencia por nuestros pecados. Son tiempos para consolar el corazón de Jesús. Por eso es muy importante la comunión reparadora de los primeros viernes de mes y de los primeros sábados de mes. Hoy es primer sábado de mes. La Virgen pidió en Fátima que comulgáramos para ofrecer reparación a su Inmaculado Corazón, que también es lastimado por nuestros pecados. Pidió previa confesión, comunión el primer sábado, rezo del rosario y además 15 minutos extras a meditar en los 15 misterios del rosario. Eso es lo que pidió la Virgen. Entonces, son tiempos para hacer reparación, para hacer penitencia. Son tiempos para formarnos en la fe, para tomar nuestro catolicismo en serio, para despojarnos del catolicismo light, para ser católicos de verdad con todas sus consecuencias. Son tiempos para aguantar la cruz, cargar la cruz junto con Jesús, para aguantar persecución también, a veces dentro de la misma iglesia, y tiempos para dar testimonio, tiempos para amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas y para amar al prójimo, independientemente de cómo nos traten, independientemente de cómo nos juzguen. Nosotros siempre podemos amar al prójimo como nos lo pidió el Señor. Gracias a todos por su confianza. Les recuerdo a todos, conserven su fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.